quiero que por favor me acompañen al libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos hay un capítulo en particular que trata acerca de el origen de los diáconos. Gracias, hermano. El origen de los diáconos. A ver si alguno de ustedes recuerda qué capítulo del libro de los Hechos. El 6, muy bien, mis hermanos. El capítulo número 6 trata sobre el origen de los diáconos. Y mientras usted ahí lo busca, le cuento que se me ha pedido exponer acerca del oficio de los diáconos en la iglesia. Yo, hermanos, me siento como ese soldado que es llamado desde la primera trinchera, lleno de barro en la cara, todo chamuscado, con olor a pólvora, y que tiene que exponer sobre cómo es la batalla al principio. El oficio diaconal es difícil, el oficio diaconal es duro, pero también hay una victoria asegurada, hay un gozo detrás de este servicio. Quiero que podamos entender, hermanos, este gozo, esta victoria que tenemos en Cristo Jesús a través de ese ministerio diaconal. También, en cierta manera, quiero reivindicar un poco, hermanos, este ministerio, porque quizás es uno de los ministerios más distorsionados. Es quizás uno de los ministerios que menos se comprende en nuestras iglesias. Para muchos, el diácono es el que hace trámites. Alguien tiene que pagar el sueldo, alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que ordenar, alguien tiene que hacer el aseo. Eso lo hace el diácono. El diácono tiene que hacer eso. En otras iglesias es un consejo de mucho poder, como el alto mando de una institución militar. Ellos hacen y deshacen como quieren. O en otros es un puesto de transición nada más, es decir, es un trampolín para después ser pastor, obispo, intendente, superintendente, super mega intendente. Pero hermanos, todas estas distorsiones se originan por un factor común: desviarnos de las escrituras, desviarnos de la palabra del Señor. Yo hoy les traigo una tesis, hermanos, algo que quiero comprobar en esta presentación, en esta exposición. Quiero demostrar que una iglesia sana, una iglesia local, bíblica, de Cristo, requiere del ministerio diaconal. Y lo requiere tanto como del ministerio pastoral. Si somos iglesias confesionales, deberíamos saber que en el capítulo número 26 de nuestra confesión, que trata acerca de la iglesia, hay párrafos que dicen que Dios estableció un gobierno, y ese gobierno está presidido por dos grandes oficios: el oficio de anciano u obispo y el oficio de diácono. Ambos tienen que cumplir ciertos requerimientos, ciertos requisitos, y su oficio se ordena a través de la imposición de manos. Eso es lo que nos dice la confesión. Entonces, hermanos, si aquí están las iglesias que se adhieren a la confesión de fe, o que tienen inquietudes confesionales, o que les agrada esa confesión de fe, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué en mi iglesia no hay diáconos? Y si hay diáconos, ¿serán los diáconos suficientes? ¿Será el número adecuado para la cantidad de necesidades? ¿Será que los diáconos ordenados están haciendo lo que debe hacer un diácono? ¿O están haciendo otras cosas? ¿Qué hago, hermanos, yo como miembro de la iglesia local para servir más y disponerme de mejor manera para los diáconos de mi iglesia? Incluso si es una plantación, un grupo de hermanos que está estudiando la palabra y desea ser una iglesia, ¿está entre sus proyecciones tener no solo membresía, no solo una pluralidad de ancianos, sino también contar con diáconos? ¿Esos diáconos están dentro de su visión de futuro para su iglesia? Quizá usted diga: hasta el momento no hemos tenido diáconos y lo hemos hecho bien de todas maneras. Hemos funcionado bien. No creo que hagan tanta falta. Pero hermano, yo te diré dónde veo la necesidad de diáconos en tu iglesia. La veo en las ojeras de tu pastor.
La veo en pastores extenuados, haciendo de todo. Pastores estilo Rambo, que hacen de todo. Ellos encarnan el factotum, ese hombre de los 1000 oficios, que tiene que hacer de todo, que no puede faltar en nada. Y de hecho, si solamente se dedicaran a la oración y a la palabra, pareciera ser que hicieran poco. Necesitamos de diáconos. Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Quiero, hermanos, que de este texto podamos meditar en 4 grandes puntos. El primero es el origen del ministerio diaconal. Segundo, la función que tiene el ministerio diaconal. Tercero, los candidatos al ministerio diaconal. Y en cuarto y último lugar, el resultado del ministerio diaconal. Origen, función, candidatos y resultado de ese ministerio diaconal. Nuestro primer punto, el origen del ministerio diaconal. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí en Hechos capítulo 6? Es una suma de cosas, es una suma de ingredientes de una gran olla. De Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 5 vemos que han ocurrido muchas cosas. En palabras simples, el mundo se ha trastornado. Eso señalan las Escrituras, que los apóstoles y esa iglesia que estaba ahí trastornaron al mundo, lo pusieron de cabeza. El Evangelio de Cristo se estaba esparciendo con fuerza a lo largo de toda esta región. El Señor había encomendado que debían permanecer en ese aposento alto y el Espíritu Santo se derramaría con poder sobre la iglesia. Ellos terminaron predicando en diferentes lenguas y los peregrinos que venían a las festividades de Pentecostés pudieron entender la palabra y ahí hubieron multitudes, miles de convertidos. Ya habían habido algunos atisbos de persecución. Recordemos que en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son encarcelados. Los judíos comienzan a tener hostilidad contra los cristianos. Y el Espíritu Santo confirmaba todas las obras de la iglesia, dándoles grande poder, dones extraordinarios de sanidad y de profecía. Y también disciplinaba a aquellos que querían salirse con la suya. No olvidemos el caso de Ananías y Zafira. Todo esto está rondando en torno a Hechos capítulo 6. Y lo que estaba ocurriendo específicamente ahí era un conflicto. No era una desunión de la iglesia específicamente, pero sí una gran amenaza de desunión, de división. Y estaba dada porque, como dicen los capítulos anteriores de Hechos, la iglesia tenía todas las cosas en común, compartían sus bienes y por lo tanto hacían gran misericordia con los hermanos más pobres. ¿Y quiénes son el prototipo en las Escrituras? El ícono de desposesión y de pobreza.
las viudas. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, de acuerdo a la ley. La viuda se acercaba a la mesa que habían dispuesto ahí los apóstoles para recibir ese alimento diario. Pero resulta que las viudas que venían de los judíos griegos o de los judíos helenistas estaban siendo desatendidas versus las viudas que venían de los judíos más hebreos o más celosos de las tradiciones. Habían viudas que eran privilegiadas y otras viudas que eran desatendidas. Muy brevemente, para entender este conflicto entre judíos nativos y judíos griegos. Los judíos nativos eran esos judíos que querían mantener las tradiciones, que querían vivir en Judá, que decían, esa es nuestra tierra, que querían mantener hasta el idioma hebreo. Mientras que los judíos griegos eran unos judíos más universales, más internacionales. De hecho, ellos hablaban todo en griego. Y ya usted puede ver que puede haber un cierto recelo religioso entre ambos grupos. Pero ellos ya no estaban en esa antigua vida de prejuicios, de enemistades, sino que ahora estaban en Cristo. Ellos ahora pertenecían a la iglesia. Y por lo tanto, a los apóstoles les urgió como una primera necesidad tratar este tema, como una prioridad, porque la división en la iglesia debe ser un cáncer que debe ser extirpado desde un principio. No debemos dejar que crezca haciendo metástasis en el cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, que al que cause divisiones debemos, después de una o dos reprensiones, desecharlo. Aquí había una amenaza directa contra el cuerpo de Cristo que estaba ya pronto a ser desunido por algo tan cotidiano. ¿Cómo es que resuelven los apóstoles esto? Levantando estos diáconos que iban a vigilar que precisamente esa distribución en las mesas sea justa. Ellos iban a atender las mesas. Y es un oficio que llegó para quedarse, porque como hemos escuchado toda la mañana y todo el día, la iglesia local se compone de una membresía, de ancianos y de diáconos. Eso es lo que vemos en Filipenses capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo saluda a los santos que están en Filipos, membresía, a los ancianos y a los diáconos. En la mente de los apóstoles no existía la iglesia sin estas tres componentes. Y si queremos, hermanos, ir al origen principal del ministerio de los diáconos, usted no puede llegar a otro lugar más que a Cristo. Porque diácono, la palabra diácono significa servidor o siervo. Y Cristo es el diácono por excelencia. Es el siervo sufriente. Es el que se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo. Él mismo dijo en Mateo capítulo 20 de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, diaconai. El diácono por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro segundo punto, hermanos, ¿qué función cumplen estos diáconos? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que deben hacer los diáconos? Si nosotros vemos en nuestro texto, en los versículos 2 y 3, se nos dice que los apóstoles dijeron, no es conveniente que nosotros desatendamos nuestro ministerio. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No es que servir mesas sea algo indigno, sino que habían prioridades. Y para el apóstol la prioridad era enseñar la palabra. Y por lo tanto le encargaron a la iglesia, nuevamente congregacionalismo, que ellos escogieran a esos diáconos, que los propusieran para presentarlos ante los apóstoles y ellos pudieran poner sus manos para ordenarlos. La primera función del diácono es servir las mesas, pero a través de ese servicio se produce otro resultado y es que se apoya el ministerio de la palabra. Cuando el diácono atiende esas tareas, el anciano puede dedicarse a la palabra y a la oración. Son como dos caras de una misma moneda. Por una parte, sirve a los más pobres de la congregación
o aquellos que están en profunda necesidad económica, pero a través de eso va quitando obstáculos y preocupaciones para que los ancianos puedan dedicarse por entero a la palabra y a la oración. El primer oficio, la primera tarea que tiene el diácono es preocuparse de los más pobres de su iglesia. O no solo de los más pobres, sino de los que están en necesidad física, en una necesidad material. Eso es lo que implicaba servir las mesas. No lo tomemos esto literal. En mi iglesia no hay viudas, por lo tanto no se necesitan diáconos. No, siempre hay una figura de desposesión, siempre hay hermanos con necesidades que han tenido tragedias, por ejemplo, por la divina providencia del Señor, y necesitan de la atención de la iglesia. A ellos los diáconos han sido llamados a servir y hacerlo sin favoritismos, sin injusticias. Hermanos diáconos que están acá presentes, Nehemiah Cox, uno de los coeditores de la Confesión de Fe Bautista de Londres, él dice sobre los diáconos: reflexione en el deber de su posición y cúmplalo a conciencia, sabiendo que tendrá que rendirle cuentas a Cristo, quien lo ha designado a cumplir este servicio, sabiendo que en él no hay acepción de personas. Cuando el Señor llama al diaconado, llama a realizar una tarea sin favoritismos, justa, equitativa, que realmente ponga las prioridades. Dentro de los más necesitados pueden haber necesitados más prioritarios. Eso es lo que nosotros vemos también en las cartas apostólicas, cuando el propio apóstol Pablo le dice a los encargados de cada una de las iglesias que no todas las viudas podían recibir el sustento, sino aquellas que cumplían ciertos requisitos, como de ser de 60 años para arriba, no tener hijos que les puedan apoyar y no estar en una posición de poder también trabajar. El diácono debe tener entonces esa sabiduría para poder priorizar la ayuda económica. Pero como decíamos, esa es una cara de la moneda, porque al hacer eso se resuelve otra cosa, y es apoyar al ministerio pastoral. Los diáconos estamos dispuestos para descongestionar el ministerio pastoral. Y eso lo que hace finalmente es que la palabra del Señor pueda correr con más fuerza. Quitamos obstáculos, sacamos tareas que pueden realizar nuestros pastores. Aquí, hermano, yo creo que tenemos que luchar con un prejuicio que tenemos sobre todo los evangélicos latinoamericanos. Y es un prejuicio que viene de una herencia católico-romana. Es la idea de que el pastor es un pulpo que hace todo. Nuestros pastores ya ni siquiera parecen pulpos, son verdaderos kraken, mucho más grandes, donde ya no hay más brazos que ellos puedan, de tareas que ellos puedan hacer. Y esto viene, hermanos, de ese prejuicio evangélico que tenemos de que el pastor tiene que participar en todo. Porque si no participa en todo, entonces no es un buen pastor. Si solamente se dedica a orar y al ministerio de la palabra, no, eso es muy poco. El pastor tendría que estar en todo. Si hay que hacer una completada, porque no hay iglesia evangélica sin completada, ahí el pastor tiene que estar cortando los tomates, tiene que estar moliendo la palta. Si hay que construir el templo, el pastor debe ser el primero en estar ahí con los pies en el barro, haciendo el cemento. El pastor tendría que hacer todo. Ese prejuicio, hermanos, no es escritural. La propia escritura nos dice que ellos se deben dedicar al ministerio de la palabra y la oración. Eso tiene una herencia católico-romana. Es la herencia de los jesuitas. Los jesuitas, cuando fueron al Amazonas, decían: no nos concentremos tanto en enseñar la fe, sino en la acción social. Ahí es donde necesitamos más trabajo, pero no en enseñar tanto. Bueno, cuando usted piensa de esa manera, está pensando con ese papa que todos llevamos dentro. Hermanos, ¿qué acaso no nos damos cuenta que un pastor sobrecargado es un diácono ausente? Que un pastor sobrecargado de tareas es un
diácono que quizás no está llevando adelante sus tareas? Y por otro lado, supongamos que tanto los pastores como los diáconos de una congregación están saturados, ya no pueden tener más trabajo. ¿Eso qué implica? Eso es sinónimo de una membresía que no está involucrada, que le está haciendo el quite al servicio. Hermanos, en el amplio sentido de la palabra, todos somos diáconos, porque diácono es servidor. Servimos a Cristo. Dice Romanos capítulo 6 que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora servimos a Cristo, a la justicia. Somos esclavos de Cristo. Y si servimos a Cristo, entonces, en ese amplio sentido de la palabra, todos nosotros somos diáconos y tendremos que disponernos por entero al servicio en la iglesia local. Nuestro tercer punto, hermanos, ¿quiénes deben ser esos diáconos? Los diáconos ordenados, los diáconos que van a desempeñar el oficio diaconal. Dice en nuestro texto, en el versículo número 3, que debían ser hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El diácono debe ser lleno de sabiduría porque debe resolver problemas. ¿A quién le gustan los cachos? ¿A quién le gustan los problemas? Yo creo que a nadie de nosotros, tampoco a los diáconos, pero estamos llamados a resolver problemas, a organizar todo lo que tengamos a disposición para poder resolver problemas. Hermanos, si tú tienes inquietudes diaconales, si hay un llamado interno, un fuego interno que no se puede apagar para llevar adelante el servicio diaconal, te digo, hermano, esta batalla es difícil, porque cada necesidad de la iglesia es un pendiente que tú te cargas en la espalda. Es una tarea que tienes que realizar o que tienes que ver la manera de poder resolver. El diácono también, hermanos, debe ser lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, porque al tratar con necesidades físicas, está también tratando con necesidades espirituales. Porque si yo solamente organizara una caja de mercadería y le dijera a ese hermano que está sobreendeudado, hermano, ahí está la caja, yo no soy un buen diácono. Yo debo saber qué es lo que está ocurriendo con mi hermano. ¿Por qué se ha sobreendeudado? ¿Por qué no ha ahorrado? ¿Ha sido muy codicioso? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Es algo mucho más allá de solo organizar un poco de ayuda. Debemos ser sabios y llenos del Espíritu Santo. El diácono se convierte en un consejero de sus hermanos. Y también, hermanos, debe ser irreprochable, intachable. Debe tener una buena reputación. Todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero no debe haber un pecado abierto, grave, que le inhabilite, ya sea para ejercer un futuro diaconado, como también que lo esté denostando en su testimonio, ejerciendo como diácono. Quiero que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 se nos habla de los requisitos tanto de los que anhelan ese obispado, de los ancianos y también de los diáconos desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Hermanos, el diácono debe cumplir todos estos requisitos. No debe cumplir la mayoría, no debería haber duda en alguno de ellos, no debería servir como diácono un joven que quizás sea muy transparente, súper ordenado. Es que él es ingeniero comercial, él sabe organizar la plata, sabe organizar eventos. Él quizás es súper cercano a los hermanos. Hermano, le falta algo, hermanita, necesita alguna ayuda, pero es coqueto, es sensual y probablemente cometa adulterio. No nos sirve que alguno de los diáconos no cumpla con alguno de esos requisitos. Debe cumplirlos todos. Debe exhibir toda esta santidad, porque debe ser alguien que sirva con limpia conciencia y también debe ser de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. También es un llamado familiar, es un llamado al que la familia del diácono también está invitado a hacer. Dice que sus mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, deben ser sobrias, fieles en todo. Ellos deben gobernar bien su casa, deben tener en buen gobierno a sus hijos. Hermanos, si el Señor te ha llamado como diácono a la primera línea de la batalla, ahí estarás con tu esposa y con tus hijos. Y debe guardar el misterio de la fe, debe ser un hombre de Dios, debe ser alguien que medite cada día las Escrituras impostergablemente. No puede pasar un día sin estar en la presencia del Señor. Debe ser un hombre de Dios. El diácono está llamado a esto también. Y hermanos, es una tarea dura, es una tarea difícil. Hay muchas lágrimas, frustración, sensaciones de soledad, de que no hay compañía, de que no hay forma de animar a los demás al trabajo. Sientes que hacen las cosas muchas veces solo. Hay mucho cansancio, hay mucho esfuerzo, muchas veces estrés, agotamiento. No es fácil esto, hermanos. Pero hermano Víctor, no nos diga lo difícil que es. Mejor díganos lo bonito que es para que así los hermanos no se desanimen. O aquellos que quieran dar ese paso a ejercer el diaconado, que lo hagan pero sin tanto miedo. No, hermano, estoy diciendo una realidad. Esto, hermanos, no va a desalentar a los que realmente tienen ese fuego en su interior. Esto incluso va a alentar a los resueltos. Esto en realidad va a espantar a los indeterminados, a aquellos que no quieren ejercer este diaconado por la falta de comodidad, porque es mucho esfuerzo, porque es mucho trabajo. Aquí, hermanos, nuevamente luchamos con un problema que tenemos, creo yo, gran parte de nosotros. ¿Quién viene de una iglesia anterior donde había mucho activismo religioso? Donde todos los días se hacía algo, donde prácticamente toda la semana habían cultos, donde teníamos que estar siempre, permanentemente en la iglesia, en muchas actividades. Es que me estrujaron, es que me sacaron todas las fuerzas y por eso yo prefiero ir de a poquito ahora. Es que me traumaron de tanto hacer cosas. Yo quedé completamente cansado. Yo prefiero dejar pasar un tiempo y después disponerme al servicio. Hermano, esa obediencia postergada es una desobediencia hoy. Ese servicio que voy a dar en el futuro nunca va a llegar, hermano. Esas circunstancias que estás esperando que ocurran para dar el paso, para disponerte al servicio, no solo aquellos que son llamados al diaconado, sino a todos nosotros, a servir en nuestra iglesia local, a sudar, a sufrir, a trabajar. Todo esto, hermanos, no lo podemos postergar, porque si se posterga ya deja de ser hermoso hoy. El Señor nos ha llamado a tareas difíciles, a aflicciones, sí, por cierto, pero no nos ha dejado sin el gozo interno en nuestro corazón. Hermanos, para el diácono no hay un pago más precioso que ver a su hermano recibir la ofrenda y decir, gracias hermano, no sabía cómo lo iba a hacer,
no llegaba a fin de mes. Gracias. Gracias Iglesia por haber organizado esto. Yo no podía hacerlo. No hay pago más hermoso para el diácono, para la iglesia, que ver a sus hermanos recibir la ayuda, la misericordia. Y hermanos, Cristo es digno. Cristo es digno de todo nuestro sufrimiento, de todas las lágrimas, de todo el cansancio. Si usted tiene diáconos en su iglesia, dispóngase para sus diáconos. Dispóngase para ellos. Si los ve fatigados, si los ve cansados. Qué hermosos son esos hermanos que dicen, hermano, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Aquí están mis manos. Póngame donde usted quiera. Ahí voy a hacerlo para mi Señor y para su gloria. Entonces, hermanos, ¿por qué no estamos sirviendo? ¿Por qué nuestras iglesias se destacan por tener clara la doctrina aquí, pero no aquí en las manos? ¿Por qué razón nuestras iglesias se están llenando de cabezones, pero de pocos trabajadores? El Señor Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero no dijo nada de que no habrían obreros. Siempre deben haber obreros. Que el Señor despierte a esos obreros. ¿Dónde están los varones de estas iglesias? Los que se disponen al servicio. ¿Dónde están los que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí? Donde sea, Señor, envíame a mí. Porque, hermanos, los resultados de todo este servicio, y ese es mi cuarto y último punto, es que la palabra del Señor corre con fuerza. Eso dice en Hechos capítulo 6, el último verso de nuestro texto, que nos dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se da cuenta lo que puede hacer un ministerio diaconal bien establecido en una iglesia local? No solamente afecta a esa iglesia local, no solamente le da más descanso de muchas otras labores a los pastores. Lo que se impacta es finalmente nuestra comunidad, nuestro vecindario, nuestro colegio. Sea donde sea que estemos, la palabra del Señor correrá con fuerza. ¿Desea usted ver realmente vidas transformadas en nuestra nación? ¿Desea realmente que el Evangelio de Cristo se extienda cada vez más y más? ¿Que el reino del Señor extienda cada vez más sus cercos? ¿Que pongamos banderas de Cristo donde hoy no las hay? ¿Que sus familiares inconversos estén cantando junto a usted el día domingo? Si desea esto, mire el ministerio diaconal de su iglesia. ¿Cómo está el ministerio diaconal? Porque si es un ministerio diaconal sano, ayudará y potenciará estos resultados que todos esperamos. En Primera de Timoteo capítulo 3, verso 13, es un texto que ya habíamos leído, dice que los diáconos que han servido bien obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe. Quizás en la primera línea de sufrimiento, hermano diácono, colega, quizás en la primera línea de sufrimiento, de cansancio, de dificultad, pero la recompensa es tan grande. Que no nos desanimemos, hermanos, hay gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que notemos, hermanos, también que otro resultado que se produce a través del ministerio diaconal es que la iglesia se mantuvo unida. Esa división, esa rencilla, ese recelo entre esos judíos llegó al fin y se terminó con esos diáconos. Los diáconos somos llamados a ser agentes de unidad al interior de nuestras iglesias. Debemos estar muy atentos a las amenazas de división, a las amenazas de desunión y que cosas domésticas produzcan finalmente murmuraciones que pudiesen traer un cáncer al cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser esos agentes de unidad. Somos llamados a ser el personal de confianza también de nuestros pastores. Debemos también ser
quienes cuidemos también a nuestros pastores. Si ellos sirven fielmente, si ellos son fieles a la palabra, fieles al Señor, no hay motivo alguno para no hacer esto. Cuidar también a nuestros pastores. Hermano, ¿en qué puedo apoyar para el ministerio diaconal? Tarea para la casa. ¿Qué puedo hacer yo para que los pastores de mi iglesia puedan servir de mejor manera? ¿Qué necesidades hay? Muchas veces, quizá a usted le ha pasado que diga, en esta iglesia falta un ministerio que visite a los enfermos, falta un ministerio que vaya a la cárcel, falta un ministerio que atienda esto, que atienda aquello. Hermano, si el Señor te ha mostrado esas necesidades, muy probablemente te está mostrando tu don. Ahí es donde deberías servir. No, yo solamente daba la idea. El Señor te está mostrando dónde deberías servir. Porque quiero que usted note en nuestro texto que los diáconos que llevaron el reclamo a los apóstoles fueron precisamente los que fueron ordenados como diáconos. Todos los nombres que usted ve ahí, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, todos ellos son nombres griegos. Y los griegos judíos eran los que habían llevado la necesidad, habían llevado el reclamo. Entonces, ¿qué pareció bien a la iglesia? Que ellos mismos atendieran esta necesidad. Así que, hermano, disponte al servicio. Quiero que terminemos con Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, será su diácono. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, doulos. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, diaconai, y para dar su vida en rescate por muchos. Amado hermano, mira a Cristo Jesús, el diácono por excelencia, y a trabajar. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, en el precioso, poderoso, santo nombre de tu Hijo Jesús, venimos ante tu presencia para rogarte, Señor, que nos despiertes. Despierta, Señor, varones fieles en las iglesias, Señor. Que ninguno de nosotros se quede afuera del servicio. Que todos nosotros nos dispongamos de tal manera para poder servirte con todo nuestro corazón. Señor, tú lo diste todo por nosotros. ¿Por qué, Señor, no hemos de sufrir por ti? ¿Por qué no hemos de tener este servicio gozoso que tú nos has llamado, Señor? Alienta a mis hermanos diáconos aquí presentes, Señor, que no bajen la guardia, que sigan, Señor, mantengan su ánimo. Alienta, Señor, a los miembros de las congregaciones, para que todos nosotros seamos siervos tuyos, Señor. Alienta a nuestros pastores, para que podamos, Señor, a través de esos servicios, que puedan dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y que todo finalmente redunde en que tu palabra corra con fuerza, que haya más discípulos, Señor, que tú, Señor, a través de tu obra sobrenatural llegues a más y más vidas. Te rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.